Hola, yo soy Carla Y yo soy Nando. y esto es Así que te gustan las plantas Nuestro podcast sobre plantas. y otras cosas. Sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, el tema de hoy día es plantas Frustraciones. Ay, perdón. frustraciones de plantas, plantas frustrantes, Plantas frustradas, personas frustradas con plantas. Como personas ustedes frustrantes quieran. de las plantas y todo eso. Es que yo estoy segura que muchos nos hemos sentido muchas veces recontra frustrados con cosas que pasan con las plantas. Plantas desde las que no brotan, las que se pudren instantáneamente o facilito, se queman, Se secan, se secan, se infectan, las que no enraizan, se mueren. las que no florecen, esas son otras ¿Y que sabes causan cuáles son incluso frustración. las peores de todas? ¿Cuáles? Las que no hacen nada. Como las pepas. Como las pepas. Estamos hablando de unas orquídeas que se llaman Catasetum, ¿ya? Y yo tengo una que es... ¿Cómo te explico? Es como una pepa, pues gigante. Es como un par de pepas unidas en la base, de color verde. No sé cómo describirlas realmente. Es como que, no sé, pues... Son dos pepas. Como un huevo extraterrestre. Es medio raro. Son bulbos, pues. Sí. Son bulbos. Entonces, la idea es que tú compras esa vaina, te sale barato porque no... O sea, te lo pueden vender sin sustrato, recién propagado, ¿no? Oye, me has hecho dudar. Ahora que lo pienso, no estoy completamente seguro de que esa vaina venga de buen origen. O sea, que sea producido como debe ser. Pero ya agarraron, por fin, creo que 10 años después de que las compramos. ¿O no? Sí, ya, a eso iba, pues. Entonces tú tienes esta cosa y la idea es ponerla en sustrato y enraiza y de ahí le sale su follaje y de ahí florece, Y ¿no? salió una bella orquídea. Como y todas las todos fucking felices. orquídeas que hay por ahí. Pero no. Tengo las pepas hace ya como un año y medio. Más. Ujú. Sí, pues fácil más. Y ahí están. Y En no su hacen estado nada. de No hacen pepa. nada. No crecen, no se secan, no se mueren, No, nada. no, Solamente nada. están ahí. Pero, hace como un par de semanas ya comenzó a echar su primera raíz. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? Creo que me había equivocado. ¿Ya? O sea, fácil en el ¿cómo se llama? En la portada de YouTube o en alguna imagen que haya por ahí, ponemos esta vaina para que quien quiera la pueda entender, En ¿no? Instagram Claro, de ley. podemos poner nuestras plantas frustradas. Ya, la cosa es que yo no tenía que ponerlo, ¿cómo te digo? Paradito, apoyado en la parte donde estaban antiguamente sus raíces, porque te viene como que con restitos de raíces secas que arrancaron, ¿ya? Sino que tenías que ponerlo echado, Ah, de ladito. como de pancita, ¿ya? Ya. Como de pancita, y sobre la parte verde. ¿Ya? Y ahí ha comenzado a enraizar. Está, ¿cómo te digo? Enganchadito en mi coquedama donde tengo mis platicerios. Ya. O sea, hay platicerios, ya, como te digo, apoderándose de esa bola de musgo. Por ahí también en la parte de atrás hay una bromelia, Ya. que es otra de esas plantas que no hacen nada. Ay, esa es Solo está otra. ahí. Oye, pero es chévere, o sea, se ve bonito. Sí. No crece, o sea, crece lentísimo, pues. Algo seguramente que ha crecido, Tan pero no sé. lentísimo que es imperceptible, ¿ah? Sí, pues, y está súper bien, o sea, está ahí bien, Ahí está. como te digo, hinchadita, ¿no? De agua, no está chorreada, se ve bien, el color está lindo, pero no hace nada. Bueno, y encima de eso está Las pepas. o sea, los bulbos de Catasetum que recién, después de un año y medio, están reaccionando. Pero se han ganado el nombre, ¿ah? Porque yo recuerdo venir y verlas. ¿Ya enraizaron? No, nada. ¿Ya florecen? No, nada. Ya. Nada, Y así, pues. como un año y ya pues, ya fue, ya no pregunté más. Claro, yo llegué al punto de que dije, o sea, no las voy a botar, mañas, pero las voy a tener y ya perdí la expectativa de que De, hicieran de nada. pepas, de adornito. Y ahí están, avanzando. Sí, ojalá pronto nos den una alegría y Nos den una florezcan, alegría. yo qué sé. Sí, sí, tengo entendido que dan unas flores de color marrón oscuro, casi negro, que son muy chéveres. O sea, si tú ahorita que estás escuchando, te metes a Google y pones Catasetum, así como suena. Catacetum, no Catasetum. cacacetum, como No, yo no, les digo. no cacasetum, no cacasetum, como yo le decía a la chica cuando nos vendió. Catasetum, y ahí te van a salir esas flores, son muy bonitas. Ya. Es una cosa muy interesante. Pero bueno, esa planta sí de ley está en mi lista por lo menos de plantas frustrantes. Ya. Ya, tú, ¿qué plantas frustrantes tienes tú? Varias, A pero de las primeras que se me viene a la cabeza son los helechos culantrillos. Ya. ¿Ya? Me parecen muy hermosos. Recuerdo la primera vez que me compré uno. Es más, me encantó tanto que le hice una foto y lo subí a mi Instagram y dije qué hermosa planta que acabo de encontrar. Súper emocionada. Ya. La compré. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que tienen como muchos helechos, pero en aquella época yo no me había dado cuenta.
tienen el tallo de color negro y me parece hermoso, ¿ya? Pero tienen estas hojitas que son súper sensibles. Y la llevé a mi casa y yo dije, bueno, es un helecho, ¿no? ¿Qué tan diferente a los otros helechos que tengo? Puede ser, pues seguro que muy diferente. Y he visto varios memes y gente que habla sobre las frustraciones que tiene con este helecho en particular, Sí, sí. porque el helecho no sabe lo que quiere. Él no sabe. O sea, Y es muy requiere condiciones más frustrante. específicas, pues. Sí, Yo creo que al final eso es lo que hace que la planta sea difícil o fácil. Que da sí, margen de error o no. Hay plantas que tienes que darles sí, exactamente lo que sí. necesitan o no, no fluye, pues. Y este de acá a mí me ha costado, es más, he tenido tres y los tres se me han muerto y nada, tengo que ser honesta al respecto, no me salen bien los helechos culantrillos. No sé su nombre Uy, científico, por ahí lo tengo, es de estos nombres complejos, pero nada, no, se seca. La primera vez se pudrió, ya, eso sí dije mucha agua, está bien que sean helechos, que quieran estar humeditos, mojaditos como plantas humeditos. tropicales, pero creo que fue ya mucha emoción. El siguiente lo puse a mucha luz y se quemó, así que también murió. Y el tercero no hacía nada, no hacía nada, entonces dije, bueno, las cosas están bien, ya pasó una Ya. semana, no se ha podrido, Ah, una ya pasó, no, es semana. que los otros murieron antes, no llegaron a Ah, la ok, ok. semana. Son bien sensibles, creo yo. Y este último sobrevivió las 2 semanas más o menos. Ya, Y luego, para esto no lo trasplanté, lo dejé así como venía, en ya. su sustrato de vivero. Y cuando sobrevivió las 2 semanas dije, ya le toca, ahora sí. Le toco, ya encontré como el lugar ideal, ya más o menos agarré el ritmo del riego. Vamos a cambiarlo de maceta. Lo cambié de maceta y se murió. Maldita sea. Y ya no sé qué hice mal. Pucha, no sé. Ya fue pues. Bueno, en alguna de estas plantas que son medias delicadas he notado que a veces vale la pena mantenerlas si se te aparentemente marchitan. Por Ya. ejemplo, en esta, que cómo se llama, pucha, no recuerdo el nombre, que la tengo cubriendo el suelo de uno de mis árboles. Ah, monedita puede ser, no me acuerdo el nombre. Ya. Ya, la cuestión es que la trasplanté ahí y al par de días parecía que se hubiera secado. Entonces la dejé nomás y de ahí volvió a crecer. Parece que, no sé, pues de sus restos renació. Y ahora está perfecto. Entonces de repente eso. A mí me pasó también con uno de estos culantrillos que tengo acá. Sí, sí, he visto. Tengo y está creciendo. Pero, ¿qué tiene? Que está infectado de unos chupadores de savia, que no sé cómo se llaman, son de color negrito. ¿Ya? Ay, Y no está siendo tan fácil combatirlos con aceite de neem, que es lo que estaba usando. ujú. No parece estar haciendo efecto. Entonces voy a recurrir al jabón potásico. O fácil a los Y de dos, ahí te ¿no? cuento. Una mezcla de aceite de neem con jabón potásico. Sí, fácil, fácil. Sí, Pucha, eso también de los hongos, los parásitos, los bichos, es otra frustración y a mí me pasa mucho con las suculentas. Cuando aparece una plaga, como que me empiezo a adelantar a la frustración que he sentido en otras situaciones, ya, porque una de las más populares aquí con las suculentas son las cochinillas algodonosas ya, sí, y sí. son bien difíciles de erradicar, ¿ya? Y me ha pasado ya en un par de ocasiones en estos años que vengo con mis suculentas que saco las cochinillas y luego aparecen las hormigas y luego aparece la La fumagina. fumangina Sí, sí, sí. y no hay cuándo acabar. Una Mm. tras otra, tras otra. Bueno, a mí me ha dado resultado con eso el neem, el aceite de neem, porque espanta a las hormigas, por lo menos hasta ahora. Y si se van las hormigas, ya es más difícil que lleguen cochinillas, porque las hormigas las ponen. Sí. Y si no hay Mm. cochinillas, sí, sí, ¿Sí? sí, por lo menos en algunos casos, es decir, por lo menos algunas hormigas ponen algunas especies de cochinilla. No Yo sé si sé que las todas. transportan a Sí, otras o sea, plantas. ¿cómo te digo? Es como si fuera su ganadería. Ellas las ponen, las cochinillas chupan la savia de la planta y Sí. exudan una especie de, ¿cómo te digo? Como una melaza, una cosa Sí. pegajosa que las hormigas comen. Pero esa shit, como te digo, se produce en exceso y ese pegoste produce la formación de este hongo que le da ese color oscuro, negro, pegajoso a la Sí. hoja. Entonces, cuando quitas de las hormigas con el aceite de neem, el ciclo se interrumpe. Por lo menos en mi experiencia hasta ahora. Y ahí te libres del problema. Yo últimamente he estado usando el jabón potásico combinado con el aceite de neem
y Ya. uno funciona como a largo plazo, que es el aceite de neem, porque las plantas absorben Claro, claro. y lo mezclan con la savia y cuando vienen las hormigas, las cochinillas Claro, o ingieren el que eso fuera y... que quiera ingerirlo, ya dice como, uy, esto sabe raro, ya no, Ajá. y se retiran. Y el jabón potásico que directamente pues las erradica apenas las pones, ¿no? Es como Eso no he el probado antídoto todavía. más inmediato, como que las lava y aparte te deja las hojas súper brillositas. Espérate, ¿tú Me ya tienes gusta. jabón potásico entonces? Sí. ¿Y por qué no me has invitado? Te voy a traer la próxima. Ya. Sí, entonces esa combinación me ha aliviado las frustraciones, pero sí creo que era un tema que quería como tocar porque sé que a muchas personas les causa mucha frustración lidiar con las cochinillas y, y sobre todo con las suculentas, creo yo, porque no es tan sencillo limpiarlas, sobre todo las Ya. que tienen pruina, por ejemplo, porque Ok. tú les pasas algo encima y ya les quitas la pruina y... Para la gente que no sabe qué cosa es pruina, ¿nos podrías explicar un poquito? Ah, sí, la pruina es esta especie de polvillo blanco que le sale a las hojas suculentas que usan mucho para protegerse, es como una especie de bloqueador de hojas, la ¿Ya? usan para protegerse de la luz directa del sol. Entonces, muchas veces, sobre todo en temporadas donde hay gran fuerza de luz solar o bueno, de luz general, si usan como set de luces para cultivo, Ya, claro. las suculentas desarrollan esto. No todas lo tienen, pero es un método de protección contra el exceso de luz solar que algunas suculentas desarrollan para cubrirse, para no quemarse. Muchas de las, corrígeme si me equivoco, pero muchas de las suculentas que tienen colores más llamativos, que tú ves así en fotos, los colores estos llamativos son producto de la pruina, ¿no? Porque en algunos casos, por ejemplo, he tocado suculentas Ujú. y si con el dedo haces lo que no deberías y le quitas la pruina, te das cuenta que por adentro el color, o sea, sí, por debajo del polvito este, el color es verde y no es tan llamativo como cuando lo tiene. Me parece que esas con algunas suculentas, Ya. no todas. Muchas desarrollan el color por lo, digamos, por el ADN que tiene la planta, ¿no? Porque ahí ya es una mezcla de los... Ok. Ok, estás con los nombres y a veces me confundo un poco, pero es una mezcla de los Carotenoides. carotenoides con las antocianinas Caracas. y lo que produce la fotosíntesis, el verdito, se llama Ah, caramba, la clorofila. la clorofila, Ya. ya. Esos La tres clorofila que da componentes, color verde, sí, combinándose con los carotenoides los y las, carotenoides, antocianinas. y las Los antocianinas. carotenoides te dan estos colores más Claro. naranjosos, como cuando te dicen come camote porque tiene carotenoides y Ya. te dan este look bronceado. Oye, sí, te ya. pintas. Claro, eso, los camotes, las naranjas, ese tipo Ok. de naranja. Y las antocianinas te dan estos tonos más morados, rosados, celestes, que ya, encuentras ya. en algunas suculentas. Entonces es una combinación de estos tres Elementos. elementos que algunas suculentas desarrollan con más potencia que otras. Que la combinación te da el Te color da que el tú ves al color, final. exactamente. Y bueno, el estrés o depende de la reacción de la planta temperatura. con la Yo luz. he visto, por con qué sé ejemplo, yo. que también hay una especie de estrés que parece de sol o de frío, Sí, pero es de falta de luz. Por Sí. ejemplo, en este cotiledón que yo tengo en mi eucalipto, que le da full luz y tiene un color verde azulado, muy Ya. bonito y se ve hinchadito. ¿Tú lo has visto? sí. Pero tú tienes más de lo mismo en otra parte donde tiene más sombra y más bien tiene un color medio rojo. Y yo no sé, o sea, ¿qué otro factor puede ser aparte de la sombra? Porque no es que le dé más frío, no es que le dé más calor, Pues no. no es que le dé más viento ni a patadas. Debe ser la luz, probablemente. Ha de ser la falta de luz, pero parece estrés por exceso de sol o mucho frío, Sí. ¿no? Sí. Se ve medio rojizo, entonces a veces sí, pues las respuestas son inesperadas. Eso donde... Oh, me mordí. ¡Auch! Me mordí el cachete. A veces esas cosas también son la fuente de frustración, porque cuando estás tratando con un ser vivo, muchas veces es difícil de predecir con exactitud qué va a pasar. A pesar de que Sí. sean organismos relativamente simples, pues, Sí. ¿no? Las plantas. Pero a veces pasan cosas que no te explicas por qué están pasando. Sí, a mí me gusta mucho como pensar que hay básicamente tres cosas que las plantas necesitan, A ver. ¿no? Por un lado está el agua, por el otro lado la luz y el otro lado son los nutrientes. En cada aspecto hay más temas a desarrollar, pero son como que estas tres cosas generales básicas que necesitas saber de las plantas para poder tener un control y no frustrarte tanto.
Sí, Entonces, hay muchas frustraciones que vienen a causa, por ejemplo, del agua, ¿no? Puede ser porque no tienes un drenaje correcto y se te pudre, o porque no has agarrado un ritmo ideal para regar tu planta y o se seca o se pudre. Dime. alucina que una de las cosas que me parece que es fuente de mucha Ujú, frustración es cuando todavía no, no comprendes que no es realmente el exceso de agua. Porque cuando la gente, por ujú. ejemplo, recomienda, no sé, pues rutinas de riego, o alguien Sí. pregunta, ¿cuántas veces a la semana riego esta planta? Y te responden como si hubiera una respuesta correcta. Te dicen una vez a la semana, o te dicen interdiario, o una Cada cosa así. 15 días. Porque a esta planta, y te dicen así, no le gusta mucho el agua. Y Y eso no es eso no verdad. es, o sea, no sé, pues yo no estoy en el cuerpo de la planta como para decirte si me cosas así, pero no es muy exacto, pues, porque, ponte, nosotros hemos cultivado cactus en agua, Hidropónicos, sí. hidropónicos, y ahí viene el tema, que no ha sido el exceso de agua que las pudre, porque en realidad a las plantas les gusta el agua, Sí, claro. a menos que existan plantas, y deben haber plantas que si crecen demasiado rápido explotan o no sé, No lo sé. pero normalmente si la planta tiene acceso a agua, la usa. El problema no es eso, el problema es que El le falte oxígeno. oxígeno. Exactamente. Exactamente, esa es la vaina. Que si tú tienes un sustrato que no es muy, ¿cómo te digo? No es muy poroso. Ujú. Si tu sustrato no es muy poroso, vas a tener que elegir llenarlo de agua o tenerle suficiente aire. Por ejemplo, si tú vas y compras una planta en un vivero o en un mercado, normalmente te viene con una tierra de bastante baja calidad, Sí, que es fangosa, es como como, un barro como un que lo riega, pegoste, ajá, sí. ajá, Dura, con partículas, apelmazada. ajá, apelmazado, y Sí, cuando se moja es como un lodo chorreado que se ensucia, sí. y cuando se seca se compacta como una piedra y es pesado y no suele retener tanta agua en realidad. Y no permite que ingrese mucho oxígeno a las raíces. Exacto. Entonces, claro, en un sustrato así, Ujú. si tú riegas muy frecuentemente, más de lo que necesitas, como te digo, la planta va a pasar periodos demasiado largos sin tener acceso al oxígeno en las raíces. Sí. En cambio, ¿qué ocurría con estos cactus que nosotros teníamos? Los teníamos en un balde con agua, full agua, Ujú. y adentro pusimos esas piedras de Oxígeno. pecera que, Sí. claro, que botan burbujitas, de tal manera que las raíces siempre tienen acceso a oxígeno y siempre tienen acceso a agua. Las dos cosas al máximo al mismo tiempo. Y Y normal, estuvieron felices ahí. seguían Sí. creciendo. Ahora que sea práctico, Ah, bueno, ese ya es otro tema para otro día. Pero de que funciona, nosotros lo hemos probado. Y yo tuve en casa 3 cactus en Deepwater Culture. De hecho, hice un video sobre eso y incluso hay personas que me han preguntado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no continuaste con el experimento de los ajá, cactus en agua? Y pues toma bastante tiempo y tener un cultivo hidropónico es difícil. No es difícil, difícil, sino requiere bastante tiempo, observación y tener mucho control sí, pues. sobre niveles de pH, de oxígeno, etcétera, de cosas que toman mucho tiempo y por eso ya pues lo dejé ahí, ¿no? Claro, porque en verdad no Pero es que uno la quiera bajar con el cultivo hidropónico, es bravazo hmm, y tiene sus grandes ventajas en en muchos ciertas aspectos, circunstancias, ¿no? Dependiendo de qué es lo que quieras. sí, Pero, por ejemplo, no se puede negar que requiere un control más estricto. sí, Si te equivocas con el pH o te equivocas con la concentración de puedes nutrientes, arruinar todo el cultivo. sí, metes la pata. Y por ejemplo, ya, o sea, una persona que cultiva árboles, ¿ya? Entonces, en el árbol, la idea es que, bueno, tú lo puedes hacer como te dé la gana, pero normalmente la idea es que tú lo conserves a través del tiempo y vayas, como te digo, orientando su crecimiento para que se ponga cada vez más bonito. Porque esa es la mayor gracia de una especie Sí, que se puede controlar bien, que puedes alambrar, podar y todo, y que vive por muchos años. ujú, Entonces la idea es que cada vez esté más chévere y crezca contigo y con los años tu relación, tu vínculo emocional con la planta sea más y más intensa. Entonces, tú ponte a pensar, si tú tienes una planta, no sé, pues 10 años, 20 años, hay gente que tiene plantas de 50 sí, años claro. consigo y Como las bravazo. abuelas de las que hablábamos Como el las año abuelas. pasado, Ya, la entonces, vez pasada. imagínate que por un error de concentración de nutrientes o porque, No. no sé, pues se te malogró la bomba de agua
y no pudo regarse tu planta. Se fue la luz. Se fue la luz, ahí está. ¿Qué Sí, haces? ese tipo de cosas. Y pierdes una planta que realmente valorabas. En cambio, lo que nosotros usamos ahora, este, claro, no te permite un cultivo tan acelerado como en el caso de la hidroponía, pero es mucho más resiliente. Sí, sí, claro. Y pues sí, con las plantas es así, ¿no? En general, a veces con las... Bueno, con el cultivo hidropónico tienes que tener más cuidado y bueno, incluso con las plantas que no están en cultivo hidropónico también pues tienes que prestarles atención y siempre va a haber alguna situación en la que te frustres porque al final es una forma de aprender. Igual el cultivo hidropónico pues tiene su gracia, tiene su gusto. Yo creo que nos hemos divertido y ha sido muy chévere también aprender de ese lado Sí, de del ley. cultivo moderno. Y sí, creo que voy a meterle nuevamente por ahí unos experimentos más. Sí, podríamos meterle otra vez para ver si hacemos algo loco, algo... Sí, y bueno, y con eso también nos hemos frustrado bastante porque Sí, hay mucha investigación que hacer, hay cosas muy sí. técnicas que aprender. Y sí, recuerdo haber tenido algunas frustraciones por ahí, sobre todo con términos. Pero igual fue muy entretenido y sí, deberíamos intentarlo de nuevo. Mira, una cosa que a mí me pasó cuando estábamos cultivando con hidroponía era que tenía un par de eucaliptos globulus. ¿Ya? Si no sabes lo que es un eucalipto globulus, es muy fácil. ¿Has sentido cómo huele el eucalipto? Ya, los Ese es. eucaliptos que huelen así fuerte, con ese olor característico de eucalipto y que tienen esas hojitas medias celestes, Ese medias eucalipto grises, de sauna. eucalipto de sauna, lo que le llaman el serranito, no tiene nada de serranito, viene de Australia, No sabía pero que lo llamaban así. así le dicen a veces en los viveros. Te dicen, no, 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 tengo el corriente y de ahí tengo el serranito. El serranito. Ya bueno, no tiene nada de serranito, ya. Es el árbol más cultivado de manera industrial en el mundo, hasta donde yo sé. Pero no le gusta mucho la concentración alta de nutrientes. Ya. ¿Y qué ocurre? Que los productos hidropónicos, ¿verdad? Los fertilizantes hidropónicos, las soluciones nutritivas, Ujú. están pensadas en lo que normalmente la gente cultiva con eso, que es no, ¿cómo te digo? Lechuga, tomate, Arándanos, ya, ese tipo de tomate, cosas, sí. ese tipo de O más cosas. para como para consumo. Claro, y esas plantas que producen frutos así grandes, jugosos, nutritivos, suelen tener altos requerimientos en micronutrientes. En cambio, el eucalipto no tolera mucho esa vaina. Entonces, estos dos eucaliptos que yo tenía, los glóbulos, se me quemaron. Y se me quemaron un par de días nomás. Y es horrible porque tú estás todo tranquilo, contento, cultivando, y de pronto ves que las puntas de las plantas se te comienza a quemar. Y yo no sabía qué diablos estaba pasando porque tenía otros árboles, incluyendo otro eucalipto, el que todavía tengo, al que no le afectó esa vaina. Ya. Y ahí viene el tema. A esto quería ir, que muchas veces se te complica terriblemente la cosa porque no tienes referencias, no tienes información. Sí. Y en algunos casos no puedes evitarlo porque te da la gana de cultivar algo que no es tan común, pero dices, vale la pena y lo quiero hacer, ¿no? Eso también me ha pasado y vale la pena, pero sí es preferible que cultives cosas que están más o menos comprobadas en tu zona. Y ahí, Sí. ahí viene, por ejemplo, la siguiente frustración para mí. A ver, Por cuéntame. ejemplo, los camachos, lo que tú le dices el camachus. Camacho Pachus. Claro, es un árbol que pertenece, digamos, al grupo de las coníferas. Es un tipo de árbol. ¿Ya? Si quieres Ujú. pon coníferas en Google y ahí te toca te va a dar la definición de lo que significa. Es un tipo de árbol. Y el tema con estas es que no vienen de una zona como de acá, como Lima. Si no me equivoco, Sí, vienen de de la Japón. selva, me parece. Ah, no. No, o sea, el Camesiparis piscifera, que es la especie. Filífera, variación áurea. Ah, No. esa es la vaina. Sí, este es otro tema. Claro, es que el especie se llama Camesiparis Ujú. o Chamaesiparis, si lo quieres decir feo. ¿Eso está en Chama. latín? Claro, es en latín. Y si no me equivoco, la pronunciación, digamos, más estética sería Camesiparis o Camesiparis piscífera. Ya. Filífera, porque esta es una variedad que emite como unos brotes largos como hilos. Ujú. Áurea, porque es una variedad en particular que tiene color amarillo cuando le da el sol. Entonces es precioso. Y yo lo vi y dije, no, necesito esta planta. Y estaba a buen precio. Entonces, no, me la llevo. Me la compré. Bravazo. Le di forma. Me encanta. Amo mi planta, ¿ya? Amo mi planta. Pero es complicado, pues, porque en invierno se comienza a infectar con un hongo que hace que el follaje se le ponga medio marrón. ¿Ya? Ujú. Entonces, se le pone marrón, se le cae. Eso es por hongos.
hasta donde yo sé. Y una vez que se le cae las hojas de una rama, normalmente la rama se te seca. No vuelve a brotar así nomás con facilidad como otras plantas. Ya. Entonces, si te equivocas mucho con el cultivo y pierdes muchas ramas, No te va a puedo brotar quedar, de nuevo. va a perder la forma que tú quisiste darle. Si es que, bueno, si es que es lo que querías hacer, ¿no? Si no Ujú. quieres, no, pero... Claro, pero si tú ya te diste el Sí. trabajo de darle una formita y decir, que le voy a hacer un tronquito acá, y va a ser como un arbolito con multitronco y te alucinas, a veces te sacan las ramas y se te arruina el diseño. Y es muy, muy feo. Y frustrante. Muy frustrante. ¿Y eso por qué ocurre? Porque te conseguiste una planta de la cual no tienes referentes. O sea, este es un arbolito que tú no ves en Lima. O sea, no hay. Solamente lo venden en ese vivero y solo conozco una persona más que lo tiene en Lima. Y el señor tiene el mismo tema. O sea, también se le ponen marrones las puntas Sí, pues. durante el invierno. Y no hay mucha información al respecto. No hay mucha información al respecto. Recuerdo y me voy a sumar a tu frustración con esta planta porque ahora en la temporada de cuarentena, cuando todos estuvimos en casa, a mí me tocó cuidar de tu camisíparis Sí, porque pues. vive en mi casa. Ajá. Y sí, fue frustrante porque yo personalmente no tengo mucha experiencia con árboles, ¿ya? Yo soy más suculentas, más cactus, por ese lado. Y sí, tengo por ahí un par de arbolitos, pero estos que son de hoja ancha, que son mucho más sencillos, que se les cae una hoja y al día siguiente les sale otra. Ya, bueno, no al día siguiente, pero les sale otra. Ya. Y brotan por un montón de lados y no es tan difícil como una conífera, que justo como lo que tú explicas, se le cae la rama o la hoja, se seca y de ahí no No le hace brota brotar, así pero nomás. ni Dios, ahí se queda. Oh, sí, no lo recuperas. Se No la seca, ¿no? recuperas. Entonces a mí me daba mucho temor como pasarme con el riego o regarla tan Sí. poco y decía, si se le seca la hoja, Hernando se va a molestar. ¿Y qué le voy a decir? No, mañas. Sí, y recuerdo incluso haberle escrito a una amiga como que, ay, Hernando me ha dejado cuidando su árbol y, pucha, no sé si regarlo de más o no regarlo, porque no hay mucha información sobre él. Incluso me puse a buscar en Google la especie y todo, y pues verdad, no hay. No hay mucha gente hablando al respecto, Sí, incluso si pues. buscas en inglés, que es como es un idioma más general y hay más información sobre cosas, tampoco encontré. Ya, y ahora compara eso con otra conífera Ya, como la tuja. ya. Ya, o sea, para esto, si quieres búscala como Platycladus. Que es la tuja, pero en realidad no debería llamarse tuja, sino es lo Exacto. que nosotros conocemos como Claro, tuja. si tú vives acá en Perú, me imagino que en varios sitios de Sudamérica, ¿no? Y preguntas por una tuja, te van a mostrar una conífera que tiene un follaje medio vertical, bien Ujú. bonito. Y bueno, esa vaina en realidad no es tuja, ya no se le reconoce como tuja. Porque el fruto es muy Sí. diferente, ¿ya? Esto de los nombres científicos y comunes es algo de lo que deberíamos hablar. Alucina, hay que hacer otro episodio de eso. Sí. Ya. Ya bueno, el tema con el platiclado, conocido como tuja, es que es una planta que creo que es originaria de China, pero se adapta muy bien a muchos climas. Entonces la han llevado a todas partes del mundo como planta ornamental, como planta de jardines, de parques, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes una tuja, por ejemplo, acá en Lima, Ya. tú te vas a la esquina y por ahí nomás cerca vas a encontrar una. Acá nomás a la vuelta puedes encontrar una. Te vas al Seguramente, parque y sí. vas a encontrar una. Como el ficus benjamina. Hay en todas partes. Entonces, eso te da muchísima información. Porque si tú tienes una tuja que no está yéndole muy bien y frente a tu jato o por ahí nomás en tu zona, ves en un parque una tuja que sí está bien, tú ahí te puedes dar cuenta de que Eres tú. tú estás cometiendo algún error. ¿Me Sí. explico? Por otra parte, si, no sé, por ejemplo, tienes un flamboyán, ¿ya? Entonces se le caen las hojas en invierno. Acá nomás abro la ventana y veo que el flamboyán que hay enfrente se le caen las hojas en invierno. Entonces tú más o menos te puedes dar una referencia de cómo se comportan estas plantas en tu zona, cómo Sí. se debe ver, cómo... Pero si no encuentras por ahí ninguna, ¿Cómo no va... comparas? Claro, no vas a saber si se está enfermando porque tú has cometido un error o simplemente no se da bien en tu clima o qué rayos está pasando. Claro. Entonces esa es digamos, la raíz de mucha frustración, creo yo. Plantas que no sabes si se dan bien en tu zona. Sí, mucho con las frustraciones tienen que ver las experiencias, no solo las tuyas, sino las de otros, para poder ver qué cosas están funcionando
y qué cosas no están funcionando. Entonces tú más o menos te puedes dar una idea, ¿no? Como esto que explicas. Y pues si no hay mucha información, ¿dónde te apoyas? Sí, pues ¿dónde te apoyas? Tú puedes buscar y puedes tener toda la voluntad, pero hay plantas de las que Sí, realmente no hay mucha información en internet. muy cierto. Entonces ya, digamos que si quisiéramos evitar estas frustraciones o evitar a la gente la mayor parte de ellas, consejos, ¿qué me podríamos decir? Ya, algo que yo aplico mucho y que siempre le digo a la gente que me escribe o que me pregunta por qué me pasa o por qué le pasa a mi planta lo que pasa, para mí algo fundamental, y siempre lo voy a repetir, es observar. Es importante observar, es súper importante darte el tiempo de conocer a tu planta. Es más, yo he descubierto que en algún momento he observado tanto una planta que ya sé hasta cuántas hojas tiene. Porque aparte que me parece fascinante, es importante para mí saber si están disfrutando y si les está gustando el tipo de vida que les estoy dando. La luz que reciben, la ubicación donde están, si hace mucho viento, si hace mucho frío, si tienen mucho calor, el ciclo de riego, las veces que les doy agua, los nutrientes. Hay tantas cosas que chequear para ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Y eso es algo que solamente vamos a darnos cuenta con el tiempo. No es Sí, que pues. así nomás ya la traigo, plin, ya funcionó. Es Sí. cuestión de estar ahí pasando tiempo con tu planta, básicamente. Sí, la observación es clave. La observación es clave. Y estas tres cosas fundamentales que te decía, ¿no? Una vez que más o menos entiendes cómo funciona el tema de la luz, el tema del agua y el tema de los nutrientes, yo creo que las cosas van a ir haciéndose más sencillas. Creo que son estas tres cosas fundamentales que las plantas necesitan. Y al final, pues todas son plantas, no todas más o menos funcionan igual, y ya la observación y la dedicación y el tiempo que les des a cada especie en particular ya te van a ir ayudando a sentirte más cómodo también con cómo las tratas y a ellas a sentirse y a verse bien. Sí, yo a eso le agregaría solo dos cositas. A ver, Este, comenzar, sobre todo comenzar con plantas que se sepa que se dan bien en tu zona. O sea, pregunta, que te ujú, digan algo que se sepa que crece bien, pues, ¿no? Por acá en sí, Lima, por ejemplo, el ficus benjamina, la tuja, este, no sé, pues las sansevierias que se dan bien en creo que todos lados, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres plantas así, lo que le llaman de interior, enredaderas fáciles como filadendro, las hiedras, potos, hiedras, claro, cosa que puedes encontrar información, ¿no? sobre todo que haya información. Sí, pues. Y aparte de eso, quizás especies económicas, porque hay especies que cuestan poco y son súper, súper, súper bonitas. Por ejemplo, Mm, Tradescantia, busca Tradescantia. En el mercado de Hacho, la vez pasada me compré un montón de Tradescantia por 5 soles. Y sí. es preciosa. No Y tiene crecen nada. rápido, relativamente rápido. Sí, crecen bastante rápido, me parece. Y no tienen, digamos, en temas de belleza, ¿no? De colores, nada que envidiarle a nada. Son Y preciosas, florecen increíble. constantemente. Y sí, o sea, me brotan unas cuantas florcitas, muy bonitas por cierto, que no duran mucho, pero Sí. las hojas tienen un color así medio brilloso, como si tuvieran, no sé, cristal. Es chévere, es chévere. Y es bien asequible. Entonces, eso es conveniente, porque si tú te metes a cultivar algo raro, importado, te va a costar más dinero. Y por lo mismo, si no tienes información, porque no sabes si se da bien en tu clima y lo pierdes, Te vas a frustrar. te vas a frustrar porque vas a perder plata que no querías perder. Sí, observación, investigación de la Eso mano. es. O sea, tener información, que haya acceso a información. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y hay que agregarle la paciencia, porque Ja, no ya. puedes esperar que te vaya bien con las plantas como si fueras así el mago rey de las plantas y mágicamente te va a ir bien solo porque sí, solo porque eres tú, porque eres suertudo, así no funciona. Y Sí, pues lamentablemente cualquier cosa que le hagas, el efecto no se va a notar inmediatamente. no, no, toma tiempo y hay que ser pacientes para evitar frustrarnos. Con todo. Sí, pues eso es válido para todo. Sí. Oye, creo que la dejamos por acá. Ya, wow, hemos hablado un montón. Sí, ya. Nos vemos entonces en el El próximo próximo episodio episodio. mañana. Síguenos en nuestras redes. Sí, En Instagram me buscas como hgabancho o me puedes buscar como Nando Gabancho. sí. Y yo soy Carla Germani, me pueden buscar también en Instagram, en YouTube, pronto en una web que está por ahí desarrollándose. Pronto más. Y
Y también chequen las redes, así que te gustan las plantas, que ya estamos como en un montón de plataformas. Y nada. Y cuéntenos qué quieren escuchar. Sí, de qué cosas les gustaría Sí. hablar. Y si tienen frustraciones de plantas, también pues pueden Preguntas, escribirnos, insultos, preguntarnos. improperios. Sí, ninguna pregunta es demasiado tonta ni No, básica, o sea, lo que nunca. quieran hablar. Y ya, pues un abrazo. Nos vemos Adiós. en el próximo episodio.